Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos toca hablar sobre el tema de la noticia periodística. Vamos a iniciar recordando que una noticia es un texto narrativo que nos va a narrar un acontecimiento de actualidad. Obviamente este acontecimiento actual es de interés general para todas las personas que lo van a leer y su objetivo principal va a ser informar a la sociedad para que ellos puedan estar al tanto de los hechos y sucesos que se están realizando en un determinado territorio. Obviamente, como es un género narrativo que va a ir específicamente a un público en general, vamos a añadir que esta noticia, esta narración, no debe tener opiniones personales o comentarios realizados por los mismos periodistas. Una noticia periodística carece de la opinión personal de la persona que lo está escribiendo. Es un género básico del periodismo, ya que el periodismo nace justamente con estas noticias que van a ser más adelante plasmadas en lo que llamábamos como el periódico. Para que un hecho pueda ser considerado como una noticia, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Número 1, tiene que ser un acontecimiento de la actualidad. Es decir, para que tú puedas considerar un hecho como una noticia, tiene que ser algo que esté dentro de la realidad presente y vigente. 2, tiene que ser un hecho relevante, es decir, tiene que ser un hecho que realmente sea de interés para un grupo en común o para una gran cantidad de personas. 3, tiene que despertar el interés del público. Es decir, si yo voy a escribir una noticia, esa noticia, aparte de ser muy importante para el resto de las personas, también tiene que ser un tema que sea de interés para muchas personas. No puedo escribir una noticia que interesa a solamente un espacio de personas, porque entonces no sería una noticia, sino sería simplemente un comentario. Y por último, dice, tiene que tener una finalidad divulgativa. Las noticias, queridos estudiantes, las noticias siempre van a ser escritas para que sean divulgadas al resto de las personas. Una noticia no se queda en un armario, no se queda sobre un escritorio, sino que la noticia debe ser objetiva, debe ser veraz, tiene que ser algo creativo, original, para ser compartidos a otras personas. Por lo tanto, este estilo lingüístico tiene que ser claro, tiene que ser concreto y obviamente tiene que ser preciso. No puedo ingresar en ambigüedades dentro de la noticia, porque la idea es que esta noticia llegue a las personas que realmente desean observarlo y se puede llegar a través de un medio impreso, que es el común del periódico como lo conocíamos, o a través de un medio audiovisual, que pueden ser las redes sociales, la televisión o la radio. Para que yo pueda hablar de una noticia, vamos a hablar de 3 partes importantes dentro de la estructura de mi noticia. Número 1, el título. El título no es otra cosa que el texto de entrada y que está publicado en mayor tamaño y que tiene un número limitado de palabras. Es decir, dentro de este título yo voy a encontrar un resumen de toda la información que llama la atención del texto. Además que debe ser preciso, concreto y no debe ser demasiado largo. Como tú ves acá en este ejemplo, tenemos nuestro titular en nuestra noticia, que tiene que ser pocas palabras, no hay mucho espacio para poner demasiado. Y número 2, tiene que ser la parte que más llame la atención de la noticia. Número 2, la entradilla. A esto también se le conoce como lead dentro de lo que es el inglés. Es decir, es el párrafo guía de todo lo que va a ser nuestra noticia. Por lo tanto, es un primer párrafo en el que voy a resumir y concentrar los datos más importantes de toda la noticia. La entradilla o el lead es donde vamos a iniciar la noticia, dando las primeras puntadas de qué va a tratar esa noticia, cuál va a ser el horizonte de esa noticia que yo quiero dar. Número 3, vamos a tener la parte del cuerpo. Es en el cuerpo donde vamos a desarrollar y profundizar obviamente la idea que hemos encontrado en la entradilla o en el lead. Y dentro de esto yo voy a realizar una exposición, voy a ampliar la noticia hasta el punto que yo considere necesario. Entonces el cuerpo también es una parte muy importante dentro de la noticia. Y por último tenemos al cierre o remate, que no necesariamente tiene que ser una conclusión cerrada, puede ser una conclusión donde tú puedes añadir ideas secundarias, brindar mucha más información suplementaria o simplemente dejarlo de manera abierta, la noticia aún está en proceso, no se ha terminado. Por lo tanto, el cierre o remate es una
opción donde yo puedo colocar ahí cuáles son las actividades finales de esa noticia o en qué datos he llegado para finalizar. Bien, ¿qué tipos de noticias periodísticas existen? Dentro de nuestra sociedad actual vamos a tener noticias de tipo políticas, donde vamos a tener pues la vida de los políticos, ya sea nacional o internacional, desde el aspecto bueno, el aspecto malo y demás. También tenemos las noticias deportivas, que como dice su nombre, pues están ligados a las comunidades deportivas del país en el cual preceden. Obviamente vamos a hablar de los sucesos relevantes, sucesos importantes que se dan dentro del ámbito deportivo. Las noticias económicas que tienen que ver con la productividad, las finanzas, el mundo del dinero y el trabajo en general. Cualquier noticia que esté relacionada al dinero, relacionada a lo que es la situación económica de un país, pues está relacionado con una noticia periodística económica. Las noticias culturales son aquellas que hablan de sucesos de la vida artística, literaria y cultural del país. No te olvides que acá en Bolivia tenemos una variedad cultural muy enorme, por lo tanto, el hecho de hablar de carnaval, hablar de la entrada de alguna fiesta, o hablar quizás de la presentación de alguna pintura y demás, pues es motivo de una noticia cultural. Vámonos a las noticias sociales, donde vamos a hablar de eventos de importancia comunitaria para la sociedad. Es decir, podemos hablar sobre ferias, podemos hablar sobre alguna noticia que está afectando a la sociedad en sí, por lo tanto puede aparecer una noticia social. Las noticias de farándula, o es decir, aquellas que abarcan todo lo que son los espectáculos, están referidas a la moda, a las estrellas de cine, los cantantes, la televisión, la cultura pop y todo lo que tenga que ver con aquellas personas que son relevantes artísticamente para nuestra sociedad. Las noticias policiales, que son aquellas que están vinculados al crimen, a la policía, a algunos hechos o sucesos que se dan dentro de lo que es el ámbito policial, pues van a ingresar a este tipo de noticia periodística. Y por último, las noticias científicas, que obviamente abordan temas de interés especializados en lo que es la ciencia y la tecnología. Aquí podemos abarcar todo tipo de descubrimiento científico, avances en la ciencia, quizás las redes sociales y su impacto dentro de la sociedad. Todo lo que yo pueda hablar sobre lo que es ciencia va a ingresar dentro de lo que es la noticia periodística científica. Bien, muchas gracias por tu atención. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda.